Si yo te dijera, piensa en una sitcom de un grupo de amigos, ok, vamos a agregarle el factor que se la pasan en un lugar tomando cierta bebida. Ok, agreguémosles el factor que uno de esos amigos está enamorado de la chica. Ok, entonces agreguémosle el factor de que todos los días viven una situación diferente en su vida cotidiana. Ok, si tú eres un chico de Friends, pensarás en Friends. Si tú creciste viendo Cómo Conocí a tu Madre o How I Met Your Mother, pensarás en How I Met Your Mother. Pero ¿qué tienen de similar estas dos series? Y aunque tú no lo creas, muchas personas las comparan. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque realmente son dos series distintas con dos temáticas diferentes. Las dos tienen su temática específica en su nombre. ¿Cómo conocí a tu madre? Tratando de conocer a su madre. Friends, amigos. Son dos temáticas muy distintas. Entonces, ¿por qué compararlas? Porque uno se socializa en una cafetería y el otro en un bar. Sí, bueno, pero de este lado tenemos un personaje que conquista chicas. Bueno, pero de este lado, dos de este grupo se casaron. Ok, te lo voy a poner difícil. De este lado aparece de repente un animal. Marcel, el mono de Ross. Ok, creo que tú no viste Cómo Conocí a tu Madre porque no has visto el incidente de la cabra, ¿verdad? Ok, sí, son muy similares. Entonces, ¿qué los diferencia una de la otra si son tan similares? Es muy sencillo. El fin. Y no me refiero al final de la serie. Me refiero al fin que tiene la trama de la serie. Y te preguntarás, ¿por qué si son tan similares tienen un fin diferente? Porque Cómo Conocí a tu Madre desde el momento 1, desde el capítulo 1, te dicen que el fin es hablarte de la historia de cómo conocieron a la mamá. Y en este caso con Friends no tiene una temática completamente hacia un punto. Sí te ponen la trama de que Chandler no conoce en su trabajo, que es ridículo, chistoso. Joey, que es un actor, que vamos a ver si se convierte en un buen actor. De Ross con su separación de su esposa lesbiana y pues ver si enamora a Rachel. De Mónica, a ver si consigue un buen trabajo de chef. De Phoebe, sí, Phoebe no tiene, es un gran personaje, pero como tal ella es la esencia de Friends. No hay algo, es ella, punto. En ese caso entonces en Friends pues no tienen una temática, o sea, sí te ponen como que esos pequeños puntitos, pero no te dicen nos vamos a guiar en esto o vamos a llegar a esto dándote esto. En Cómo Conocí a tu Madre, sí, te van presentando los personajes, todos tienen su vida. El personaje principal obviamente es Ted. Aquí sí tenemos un personaje principal como tal, pero también tenemos personajes principales secundarios, pero todo se basa en que Ted se enamore y conozca a la mamá de quien. Toda la serie está estructurada justamente para que pues vaya avanzando con cada temporada ese avance, que sintamos ese pequeño avance de que pronto vamos a conocer a esa persona. Entonces la van estructurando de esa forma. En Friends no tenemos estructura. Un capítulo puede ser de esto y a lo mejor le pueden dar continuidad después, pero no es que tengan esa continuidad. Además de que las épocas en las que se grabaron las series eran muy distintas. En esos tiempos las series se grababan al momento, se daba el piloto, como en todas las series, se daba un piloto, se probaba que se iba bien y se empezaba a grabar conforme al día y se iban sacando así los capítulos cada semana se grababa, cada semana. Ahorita ya estamos acostumbrados a que las series las hagan en un año, las editen en un año y salgan y ya, se te acabó, o sea, se te acabó esos 6 capítulos que sacaron después de 3 años, se acabó. Friends no era así, tenía que sacar un capítulo cada semana, cada cierto tiempo, porque era la forma en la que se hacía en ese tiempo. Entonces obviamente es mucho más difícil el poder estructurar bien una serie, porque pues no tenía como tal los fundamentos como para decir hey, vamos a hacer esto. Sí sabían la idea. Los creadores son muy muy buenos, pero hacerlo semana tras semana y tratar de que todo tenga una coherencia correcta es difícil. Dado caso contrario de Cómo Conocí a tu Madre, que ya era una serie, o sea, que ya estaba estructurado, que ya tenían las bases, que se grababa de una forma diferente, que presentaban y que se transmitía de una forma diferente. Obviamente pues
cambia todo. No son ni de la misma época ni de los mismos años. Es un poquito más moderno como Conoce a tu madre. Por eso es que muchos lo comparan. Por ejemplo, las personas que vimos Friends primero y después Cómo Conoce a tu madre, creemos que Cómo Conoce a tu madre iba a ser una copia de Friends. Pero ya que la ves y la visualizas, te darás cuenta que sí son muy distintas. Y las dos son unas grandes series. Ambas tienen sus altibajos. Por ejemplo, hay veces en las que Friends dices, sí, ya lo vimos y va a pasar esto. Y dices, ok, es muy divertido, es muy chistoso, pero tiene su altibajo donde pues la creatividad, que como te digo, que está programada para salir en cierto tiempo, tienen que saber qué es lo que va a pasar la siguiente semana, pues es muy difícil. Por ejemplo, Joy Tribbiani en la serie, bueno, no me refiero a la actora, me refiero al personaje de Joy. En la serie, en su personaje en Días de Nuestras Vidas, matan al personaje al día siguiente porque da una mala entrevista, donde él se las daba de muy buenos, de que él escribía sus guiones y que no le daba reconocimiento a los que hacían sus guiones. Entonces, el guionista que hace lo mata en el papel, ¿no? Obviamente. Entonces, eso se podía hacer antes en ese tipo de series. Incluso en las telenovelas mexicanas, en algún momento, no me acuerdo en cómo se llama la telenovela, pero ustedes sabrán, si han visto telenovelas, que hay una serie donde sale Pedro Fernández, que era el principal y después tuvo un problema con su esposa, algo así, de que no le gustaba de que estaba ahí. Hicieron un cambio para que fuera otro actor, o sea, porque así es como se grababa antes. No sé si las telenovelas ahorita, eso sí no lo sé, eso es algo que lo que no me voy a meter, pero no sé, pero antes también se grababan así, semana tras semana, y podían cambiar los papeles, podían cambiar el guión, podían cambiar todo, cosa contraria que no vemos en esta época, y más en el tipo de sitcoms que son estadounidenses, que son ya más o menos de esta generación, donde no pueden cambiar tanto la estructura, porque si no arruinan todo, arruinan la esencia, arruinan pues los momentos. Entonces, para terminar, ¿cuál es mejor? No lo sé. Yo tengo tatuado Friends aquí. ¿Te alcanza a ver? Ok. Tengo tatuado Friends porque es una serie que me ayudó mucho cuando me sentía solo, ¿sabes? Siempre quedo amigos. Ahorita todavía no tengo amigos. Si quieres ser mi amigo, mándame un mensajito. No tengo amigos. Me gustaría, no sé, que vinieran y comer una pizza, platicar algo, ¿no? No sé. Siempre mis amigos fueron como para tomar, como los de How I Met Your Mother. La diferencia en How I Met Your Mother es que si hay amistad, hay hermandad, ¿sabes? Se siente ese cariño. Entonces, yo no te voy a decir cuál es la mejor serie. Si quieres, te puedo hacer un video mucho más largo donde te las comparo. Te digo cuál tiene sus mejores puntos, cuál tiene sus peores puntos. Tú déjamelo en los comentarios. Si llegas hasta este punto, dale un like, compártelo y comenta aquí cuál es tu serie favorita de estas dos, si las has visto. Y si no, comenta, las voy a ver el día de mañana. Te reto a que veas la primera temporada de cada uno y me digas cuál te pareció mejor. Por el momento, chicos, como digo, yo no puedo dar mi opinión de cuál es la mejor, porque por ejemplo ahorita estoy viendo Cómo Conocí a tu Madre mientras grababa esto, como para darme una idea. Y ayer vi Friends y me encantan las dos y no puedo decidir porque, como dije, son similares pero no son iguales. Las dos tienen su alma, las dos tienen su forma de ser y yo estoy feliz viendo las dos. Pero si tú tienes una favorita, déjame en los comentarios y coméntame el por qué para ti es la mejor serie de esas dos. Porque sitcom, hay un buen. Y después platicaremos de eso. Entonces, que tengan un excelente día. Compartan este video, denle like. Lleguemos a una meta, no sé, de unos 50 likes. Me gustaría que mis videos llegaran a 50 y después a 100. No sé. Es bonito. Les deseo un bonito día. Comenten y nos vemos. Que ya se me fue la voz. ¿Escucharon el gallo? Nos vemos.